Seguro que no soy la única que ha escuchado esa temida frase de que las acuarelas no se pueden corregir. Bueno, en este vídeo voy a intentar demostraros lo contrario y ver que para cada error hay una posible solución. Vamos a ver cuáles son mis consejos en este sentido. Hola, soy Alicia Gomar y el tema del vídeo de hoy es cómo solucionar o cómo corregir las acuarelas. ¿Se puede corregir todo en las acuarelas? Bueno, pues siento decirte que no, que hay fallos estructurales, como por ejemplo compositivos o cuando no hemos planificado bien la gama cromática. Este tipo de errores no se pueden corregir en la acuarela, no es como el acrílico o el óleo donde podemos repintar. Entonces, ¿qué cosas podemos corregir en la acuarela? Pues podremos corregir pequeños descontroles, por ejemplo, coliflores indeseadas o partes que no nos han quedado muy uniformes. También se pueden corregir errores de dibujo y algunas cosas más que vamos a ver ahora en el proceso. Pero antes de continuar, me gustaría matizar qué entendemos por un error en la acuarela, que algunas personas consideren que una coliflor es un error en la acuarela o cierto descontrol y sin embargo a otras personas le parezca algo maravilloso que aporta mucha expresividad a su obra. ¿Qué tipo de obras, por ejemplo, son más libres en esa concepción del error? Pues obras, por ejemplo, que tengan que ver con el paisaje, que sean más interpretadas, donde no necesitemos tanta mímesis o exactitud. Sin embargo, si tu caso es como el mío, en el que trabajamos, por ejemplo, retrato o incluso algún tipo de paisaje urbano que requiera mucho control y exactitud, es bastante probable que en algún momento determinado nos veamos obligados a corregir. ¿Cuándo nos damos cuenta de que existe un error? Podemos darnos cuenta durante el proceso, cuando la obra todavía está húmeda, o podemos darnos cuenta posteriormente cuando ya se ha secado. Así que vamos a dividir las correcciones en esos dos grandes bloques, cuando la obra todavía está húmeda o cuando ya se ha secado. Así que bueno, no me lío más y vamos a ver cuáles son las correcciones y en qué momento debemos aplicarlas. Te propongo que realices estos ejercicios básicos conmigo. Yo voy a utilizar esta caja de acuarelas, pero podrás usar cualquier acuarela que tengas en casa. Si aplicas agua con un pulverizador unos 10 minutos antes de ponerte a pintar, verás que es mucho más cómodo extraer el color de las pastillas. Para realizar los ejercicios voy a utilizar un pincel sintético redondo más o menos mediano. Vamos a realizar unas muestras en las que crearemos a propósito los errores para después poder corregirlos. En este primero puedes usar el color que prefieras. La idea es realizar un cuadrado lo más perfecto posible. Vamos ahora a provocar una coliflor intencionada en nuestra obra aplicando con el pincel más agua que pigmento sobre el cuadrado cuando aún se encuentra húmedo. La manera más efectiva de corregir esta calva provocada por la coliflor será reactivar toda la capa nuevamente. Añadiremos pintura sobre toda la superficie para igualar la cantidad de pigmento y la humedad en todo el plano. De esta manera la capa quedará muy uniforme pero ligeramente más oscura. Es recomendable escribir junto a cada muestra el procedimiento realizado. Esto nos vendrá muy bien para recordarlo más adelante. En este siguiente ejercicio vamos a provocar depósitos irregulares de pigmento. La idea es añadir más pigmento en una parte que en otra, de forma que el plano no quede regular. Para corregir estas irregularidades vamos a optar por extraer el pigmento sobrante mientras aún está húmedo. Para ello voy a usar un pincel suave y ancho que no tenga mucha punta, por ejemplo un pincel gastado o uno de maquillaje. La corrección se hará con el color húmedo, pero el pincel que usemos para corregir estará seco. Iremos extendiendo el pigmento desde el lado que tiene exceso al lado en el que falta pigmento. De esta manera lo iremos igualando. Te recomiendo que en lugar de frotar el pincel des con él pequeños golpecitos. También podremos optar por extraer el pigmento, secando el pincel cada vez que notemos que se ensucia o humedece.
En esta ocasión vamos a intentar recuperar el blanco del papel, de dos formas diferentes. Imaginemos que el primer error consiste en que hemos pintado fuera de la línea que nosotros queríamos. Antes de corregir este error, debo continuar con el plano para que no me queden cortes. Para corregir esa mancha indeseada vamos a utilizar en esta ocasión un pincel sintético plano. Lo vamos a humedecer, pero es muy importante que luego lo sequemos muy bien. Debe estar húmedo pero no chorreando. La corrección se iniciará siempre desde el lado limpio del papel e iremos avanzando hacia donde se encuentra la línea del límite del dibujo. Es aconsejable que limpiemos el pincel varias veces durante el proceso. De esta manera evitaremos arrastrar el pigmento hacia las áreas limpias del papel. Ahora, sin embargo, vamos a intentar rescatar los blancos del papel dentro del área de la mancha. Por ello vamos a dar una segunda capa de color a este plano para que se vea más oscuro y el efecto se note mejor. Usaremos nuevamente un pincel sintético plano, pero en esta ocasión intentaremos que este pincel sea un poco más rígido que el anterior. De nuevo vamos a humedecer el pincel y secar el exceso de agua. Para obtener una luz limpia es importante que trabajemos con la superficie húmeda pero no demasiado. De esta manera evitaremos que el pigmento vuelva a ocupar la zona que acabamos de limpiar. Un buen truco es observar que aún existe humedad en el papel pero que la superficie no brilla. Esto es muy útil cuando queremos rescatar luces, por ejemplo brillos en el cabello. En mi opinión, los pinceles planos son los que mejor retiran el pigmento, pero puedes hacer diferentes pruebas con otros tipos de pincel. También podremos obtener líneas muy finas utilizando la superficie rígida, por ejemplo, la parte trasera de este pincel, una uña o una pequeña cuchilla. Observa cómo las líneas que obtenemos en este caso son mucho más delgadas. Una pequeña paradita antes de continuar. Tony y yo queremos pedirte que te suscribas al canal y que si puedes compartas este vídeo, que le des un like y que nos dejes algún comentario porque ya sabes que eso nos anima muchísimo para seguir creando contenido en este canal. Seguimos ahora con las correcciones en seco. Algunos compañeros acuarelistas me han recomendado el borrador mágico de limpieza para corregir mis acuarelas. Es esta esponja blanca que está compuesta de espuma de melanina. Hay que humedecerla previamente y frotar con ella la pintura que queremos eliminar. Se comporta al igual que una lija de grano diminuto, por lo que aplicada sobre la superficie seca del papel, en mi opinión lo deteriora bastante. Además, estas esponjas no son muy duraderas y enseguida se deforman y pierden efectividad. Lo peor es que tampoco son reciclables, por lo que yo, tras haberla probado, la recomendaría únicamente en casos extremos y si luego no voy a pintar sobre la zona tratada con ella. Un pincel podrá hacer una función similar a la de la esponja sin deteriorar tanto el papel. Únicamente tendremos que tener en cuenta que si la acuarela ya se ha secado, debemos utilizar el pincel de limpieza con más agua que cuando estamos corrigiendo en húmedo. Es probable que tengas que limpiar el pincel y humedecerlo varias veces para eliminar la pintura seca. Es algo más lento que cuando limpiamos la pintura aún húmeda, pero si lo haces con paciencia y cuidado, tu papel no debe estropearse mucho. Ten en cuenta también que un papel de buena calidad resistirá mejor este tipo de correcciones. También he observado a compañeros y compañeras utilizar un cúter o cuchilla para extraer luces. En mi opinión, esta es una práctica muy extrema, que únicamente utilizaría para extraer luces pequeñas porque realmente deteriora mucho el papel, dejándolo inservible para capas posteriores. Sin embargo, he visto resultados muy efectivos de esta técnica, sobre todo aplicados a paisaje, por ejemplo en los brillos del agua. Debo admitir que las técnicas abrasivas pues no son mis favoritas y por ello yo prefiero el uso de técnicas mixtas como el wash o también llamado témpera.
Es importante tener en cuenta aquí que la calidad del wash o témpera hará que nuestra corrección sea más opaca, ya que una de calidad escolar pues apenas corregirá, será muy transparente. Aún así, a veces puede ser necesario aplicar varias capas de wash para que el resultado sea óptimo. A mí me gusta utilizarlo en el retrato para rescatar pequeñas áreas de luz. Además, el wash tiene algo muy bueno y es que permite ser mezclado con las acuarelas para teñirlo de cualquier color que necesitemos y podemos pintar sobre él posteriormente porque no deteriora el papel. Y ya que nos hemos introducido en las técnicas mixtas, a mí me encanta usar lápices de color junto a las acuarelas, no únicamente para corregir, sino porque me encanta cómo combinan. Para corregir los suelo usar para dar una apariencia más uniforme a un plano de color. Ten en cuenta que si los lápices no son acuarelables, sino los normales a base de cera o aceite, crearán una superficie grasa sobre la acuarela, lo que impermeabilizará el papel en posteriores capas. Aquí estoy rellenando las calvas del color con el lápiz más parecido al color del fondo, consiguiendo una apariencia más uniforme. Sin embargo, no siempre tendremos el color exacto para poder corregir con lápices una capa que ya está seca y no ha quedado tan uniforme como nos gustaría. En estos casos yo recomendaría un lavado de la zona, como te voy a explicar a continuación. En este plano negro han quedado zonas muy irregulares y ya está seco. Vamos a usar un pincel para aguadas o lavados, normalmente aquellos que retienen más agua y son suaves. Es recomendable que no escojas un pincel demasiado pequeño, pues mientras más grande sea el pincel, más uniforme nos quedará el plano de color. Con el pincel bastante húmedo insistiremos sobre el color seco hasta volver a activarlo, es decir, el pigmento se despegará de la superficie y podremos redistribuirlo de nuevo con el pincel, sin necesidad de aplicar pintura nuevamente. Sobre papeles que contengan celulosa es más fácil realizar esta técnica, pues el pigmento se adhiere con más profundidad en papeles de algodón y cuesta más reactivarlo. Bueno, pues hemos visto todas las técnicas, pero creo que es importante hacer una conclusión general de cuándo utilizarlas y cuándo es mejor no utilizarlas. En mi opinión, todo lo que podamos resolver sobre húmedo durante el proceso, mientras estamos trabajando, mejor que mejor. Trabajar o corregir sobre seco implica un deterioro del papel. Vamos a tener que raspar o frotar, con lo cual, pues posiblemente estropeemos un poco nuestra obra. Así que es preferible trabajar sobre húmedo, corregir sobre húmedo. El wash es una muy buena solución para corregir sobre seco porque no deteriora el papel. Sin embargo, yo no lo utilizaría para grandes áreas, sino por ejemplo para rescatar algunas luces y detalles pequeños. Así que bueno, pues como conclusión final, todo lo que podamos trabajar o resolver durante el proceso mientras la obra aún está húmeda, mejor que mejor. Así que abramos muy bien los ojos y estemos atentos a lo que está ocurriendo. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias por acompañarnos en un vídeo más y esperamos en los comentarios sugerencias para próximos vídeos. Un besito. Mis favoritas y porque me corrigen muchos errores. En el vídeo, como conclusión, te contaré cuál es mi técnica favorita. ¿Cuál suelo usar yo? ¿Cuál es la técnica que suelo usar yo en mis obras? Con mis obras. Pues eso es todo, amigos y amigas, me voy a comer. Así que nada, un besito muy grande y nos vemos en la próxima. ¿Esa ha sido la despedida? ¿En serio? ¿Me voy a comer? No, eso. Venga, vale, lo repetimos.